Ok, lo que voy a mostrar es parte del trabajo que hice, pero en formato de archivos de texto de la red neuronal. Aquí hay unas notas que hice yo acerca del trabajo. Investigaciones muy detalladas que no viene al caso leer, que ya se ven, aunque voy a leer un poco. No es necesario que tenga 5 capas, sino que sé que puede ser de una capa oculta. Bueno, eso eran cuestiones que le estaba pidiéndole allá. Y aquí sí ya está el informe mío. Se debe hacer desde cero. Las capas empiezan a contar a partir de la primera capa oculta. Cuando yo aprendí redes neuronales o los principios de redes neuronales artificiales por ahí del 2012, la capa de entrada se tomaba como una capa más de la red neuronal. Actualmente he visto que ya no cuenta como capa de red neuronal, sino simplemente como entrada. Entonces las capas empiezan a contar desde la primera capa oculta. Aquí hablo de un experimento, el experimento 1, orden de activación para el primer experimento. Capa oculta, activación tangente hiperbólica, capa 2, activación ReLU, capa 3, activación ReLU, capa 3, softmax. Resultado, no aprende nada y lanza números NaN, o sea, números 0 o invariantes que dan 0, o multiplicaciones por 0 o divisiones por 0, a pesar de la verificación de esos números no deseables. Experimento 2. El orden de activación para el primer experimento capa oculta 1, sigmoide, oculta 2 ReLU, oculta 3 ReLU, salida softmax. Oh, me perdí. Estamos aquí. ReLU, ajá. El resultado es que si aprende aprende, eso fue un error de texto, con apenas 145 épocas. 10 épocas menor a la versión anterior de la red neuronal, que tenía una capa menos. El resultado, más rápido que la NN anterior, que solo usa lo que acabo de decir, que usa 155 épocas. La NN actual sigmoide ReLU softmax usa 4 capas, 3 capas ocultas y una capa de salida. En resumen, aprende 10 épocas más rápido que la tercera capa. En conclusión, se prescinde de la función tan h y su derivada, pero se conservan a modo de recurso reutilizable o para experimentos futuros. Yo prescindo de la activación tangente hiperbólica porque hacía que la red neuronal no aprendiera. Eso es todo. Lo probé, simplemente. Observaciones. He observado que el efecto que causa el tangente hiperbólica y su derivada junto con la verificación del tamaño numérico de las casillas. Otra vez me perdí. Observaciones. He observado, es que disminuye casi a cero los valores y los hace casi inalterables. O sea, los convierte en constantes. Experimento en constantes y en lineal. Experimento 3. Yo intenté usar esta red para identificar vectores de entrada que no fueran one hot. O sea, estoy tratando de migrar a un formato que no sea one hot, que me permita crear matrices más pequeñas con la misma cantidad de filas que la misma cantidad de palabras o de datos, pero que la cantidad de columnas sea menor, inclusive que solo tenga una o dos columnas, tratando de migrar a otro formato. Supóngase un vector de palabras con 4 palabras. Al no ser one hot, yo podría clasificar cada palabra con un vector de números. Supóngase un vector de palabras con 4 palabras. Al no ser one hot, yo podría, de 2 casillas, un vector de 2 casillas, números decimales dobles. Entonces la salida debe ser igual a la entrada, pero no sucedió así. Ahora anoto esto, debí conservar el código. Ya, bueno, eso, no voy a leer eso. Resulta que al final borré el código del experimento y sí puedo recrearlo, pero me dio pereza. Y ya era tarde y ya mis fuerzas ya estaban flaqueando. Viendo las respuestas de la red en OneHot, el OneHot es un tratamiento interno de esta red que transforma la salida en puro
en one hot. O sea, de ser una salida en puro de la red neuronal, lo convierte a one hot. De hecho, una sumatoria de la salida en puro de la red neuronal, y he visto que esas sumatorias varían internamente entre 1 y 0.99. De hecho, en los videos del juego RTS se ve que a veces lanza mensajes salida de la sumatoria de la red neuronal. Eso no, eso es simplemente un punto de observación, no es utilizable. Así que queda demostrado que esta arquitectura de red no funciona para clasificar datos o detectar datos que no sean one hot. Finalmente, humanamente se vuelve bien difícil tratar datos one hot manualmente, créame. Después de 10 entradas en one hot se vuelve bastante difícil cuando exceden más de 10 entradas. Por tal motivo debo investigar cómo usar otros formatos, pero pudiendo crear toda la arquitectura para formatearlos desde cero y sin usar bibliotecas externas. A mí me gusta aprender a usar estas cosas desde cero. Lo iba a poner en texto, pero resulta que una de las técnicas de las potencias tecnológicas o las potencias mundiales para el segundo mundo y para el primer y para el tercer mundo es que siempre tengan una dependencia tecnológica de ellos. O sea que, digamos, países como Costa Rica u otros no puedan desarrollar su propia tecnología. Entonces sean consumidores de la tecnología de las grandes potencias. Y eso crea una dependencia muy peligrosa. Yo recomiendo a quien vea este video que siempre tenga, aunque sea espiritualmente dentro de sí, la idea de desarrollar o por lo menos comprender la tecnología desde cero, para que si en algún momento sucede algo, un bloqueo, se cae todo lo de la primera potencia, tengan como recrear toda la tecnología desde cero, desde aquí. Capas de sinapsis. Bueno, ya esto es la red neuronal en sí. Si me pongo a analizarla, duraría como unos 40 minutos. Aquí está el hash map. Estos son cosas. No me gusta usar el hash map. Me da problemas de formato a la hora de la lectura, especialmente si le meto aquí como clave un vector. Esto es crucial. Aquí vamos, aquí hay notas que he tomado. Más o menos. Y todo. Y ya se observa. Aquí está el mine con los datos y los experimentos que he realizado. Aquí está el vector de palabras. Y aquí está el one hot de entrada, el one hot de entrenamiento. Y cuando ya la red neuronal lee las entradas, que yo le meto una entrada, le va a entrar esto y de respuesta le va a salir este mismo. Ya no, este solo se usa para el entrenamiento, los objetivos. Y aquí está, aquí viene el algoritmo para decodificar la respuesta de la red neuronal. Aunque sí, es mejor que esté ahí. Horas después, aquí explico que horas después logré por mi propia cuenta una solución parcial a lo que busco. Una red neuronal multiclase y que no dependa de one hot. Y sí, al final me sentí como que fue un fracaso experimental, pero luego empecé a analizar por unos videos que vi, unos videos bien largos, de más de 1 hora cada uno, del contexto del lenguaje natural. Y no es del todo un fracaso esta red neuronal. Es una red neuronal de contexto. ¿Por qué? Porque puede leer o entender un contexto a partir del número de entrada, 3 números hacia arriba y 5 números hacia abajo. Eso es un contexto. En una oración o una estrofa se podría tomar como un contexto y no habría que programar cuánto contexto le entra. Entonces, no es del todo un fracaso. Simplemente seguir experimentando con esto. Ya eso sería dentro del tema NLP. Y ahí está. También una red un poco más pequeña de una sola capa. Solo fue a modo de experimento. A diferencia del one hot, no es one hot. Esto es lo que quería decir, que si logro desarrollar o comprender la lógica de crear un formato que no sea one hot para las redes neuronales o mejorar el algoritmo de las redes neuronales, podría meterle matrices así. ¿Ves? Inclusive con 1, 2, 3. Ouch. 1, 2, 3 del vector de palabras.
Entonces la respuesta de la red neuronal podría ser directamente el índice del vector de palabras en lugar de una salida codificada en one-hot o en otro formato. Eso sería todo del archivo. Ahora vamos a pasar a lo que me dice ChatGPT o la inteligencia artificial en sí. Respecto al documento, le di a actualizar, hay que esperar a que cargue. Ay, toda la eternidad. Bueno, aquí está, aquí se ve todo el texto, mejor lo recorro antes de ponerlo a leer. Aquí está lo que dije yo, subí el archivo y voy a leer lo que dije. Esto no es un examen, es una investigación mía. Las preguntas planteadas ahí son dirigidas a una IA, o sea, a ti. Solo una IA podría responder detalladamente esto. Una persona se expresaría un poco más por la forma en cómo pregunto yo. NN sigmoide relu softmax. El nombre corresponde al orden en cómo van las funciones de activación en la red neuronal. En el juego RTS con datos one-hot, hazme un informe de ahí, de mi trabajo, que puedo mejorar, que puedo refinar, o cómo o qué respuesta das tú a las incógnitas planteadas en el documento. Ok, leería eso yo, pero prefiero que lo haga la propia inteligencia artificial con su propia voz. Además que me gusta mucho la voz. He revisado el documento titulado NNN Sigmoide Relu Softmax 15 de agosto del 2024 que has compartido. A continuación te proporcionaré un informe basado en tu investigación, incluyendo recomendaciones de mejoras y refinamientos, así como respuestas a las incógnitas planteadas. Resumen de tu trabajo. Has desarrollado una red neuronal, NNN, que combina funciones de activación sigmoide, ReLU y softmax. Esta NN ha sido utilizada en un juego de estrategia en tiempo real, RTS, donde maneja datos en formato one-hot y se encarga de la toma de decisiones del agente inteligente. Tu enfoque ha sido crear una NNN polivalente capaz de adaptarse a diferentes aplicaciones, con una estructura que permite la actualización de una propiedad llamada maxid para identificar la fila correspondiente a la salida deseada. También has implementado comandos en lenguaje natural para controlar el comportamiento del agente. Recomendaciones de mejora y refinamientos. 1. Optimización de funciones de activación. Función sigmoide. Aunque es útil en ciertas capas, la función sigmoide puede ser propensa a problemas de desvanecimiento del gradiente en redes profundas. Considera limitar su uso a la salida en tareas de clasificación binaria o cambiarla por tanh para obtener mejores resultados en capas intermedias. ReLU es efectiva en capas ocultas, pero podrías explorar variantes como Leaky ReLU o Parametric ReLU, PReLU, para evitar la inactivación de neuronas, problema de Dying ReLU. Softmax, si bien es adecuada para la capa de salida en problemas de clasificación multiclase, asegúrate de que los datos estén correctamente normalizados para evitar problemas numéricos. 2. Refinamiento del manejo de datos one-hot. El uso de datos one-hot es estándar, pero podrías explorar métodos de embeddings para reducir la dimensionalidad y mejorar la eficiencia computacional. Los embeddings podrían ser particularmente útiles si decides expandir el conjunto de comandos o las opciones del agente. 3. Mejoras en el comportamiento del agente. Exploración. Ya que mencionas que la gente debe desplazarse a puntos específicos en el escenario, podrías implementar algoritmos de búsqueda más avanzados como A o Dijkstra para la planificación de rutas, asegurando que la gente tome decisiones más inteligentes sobre los puntos de interés. Refinamiento de órdenes. Considera implementar un sistema de retroalimentación donde el agente pueda evaluar la efectividad de las órdenes y ajustar su comportamiento en función de los resultados obtenidos. Esto podría mejorar la adaptabilidad y la capacidad de aprendizaje del agente en tiempo real. 4. Optimización de maxid. La propiedad maxid que utilizas es crucial para identificar las salidas correctas. Sería útil explorar técnicas adicionales de interpretación de salida que puedan ofrecer mayor precisión o flexibilidad, como análisis de sensibilidad o técnicas de atención, attention mechanisms. Respuestas a las incógnitas planteadas. Comportamiento de la NNN con diferentes funciones de activación. Tu enfoque de combinar sigmoide, ReLU y softmax es adecuado,
pero la respuesta óptima depende del problema específico y de la arquitectura de la red. Podrías experimentar con arquitecturas mixtas donde las capas intermedias usen funciones de activación más recientes como Swish o ReLU para mejorar el rendimiento. Impacto del tamaño y la complejidad de la red. A medida que incrementas la profundidad de la red o añades más nodos, es crucial asegurarte de que la capacidad de generalización no se vea comprometida. Regularización como Dropout o L2 Regularization pueden ser útiles para prevenir el overfitting. Eficiencia del aprendizaje. Si tu N está aprendiendo eficientemente en 500 épocas, estás en buen camino, pero podrías investigar técnicas como la tasa de aprendizaje adaptativa, en ADAM RMS Prop, o ciclos de aprendizaje, Learning Rate Schedules, para acelerar aún más el proceso de entrenamiento. Conclusión. Tu trabajo es robusto y demuestra un sólido entendimiento de las redes neuronales aplicadas a juegos RTS. Sin embargo, siempre hay margen para mejorar, y las recomendaciones anteriores están orientadas a optimizar tanto la arquitectura de la red como el comportamiento de la gente en el entorno del juego. Continuar explorando diferentes funciones de activación, métodos de embeddings y técnicas de planificación de rutas mejorará la eficiencia y la adaptabilidad de tu sistema.